Muy bien. Primero, gracias por venir. Y tengo que dar gracias a quien no está aquí y nos ha dejado su maqueta de tabernáculo. César Morales, diácono fiel y precioso de nuestra iglesia, y deudor también a cuantos me han enseñado de estas cosas, que sería prolijo decir, pero Luis Pedreira y otros que me han entusiasmado con estas cosas. Y como no, al que nos ha dado la palabra, gracias, que nos la ha dejado escrita. Pues yo quisiera empezar pidiéndoos que digamos todos repetidamente algo que es más importante de lo que parece. Y es que es esta frase: hay otro mundo. Son tres palabras. Hay otro mundo. ¿Lo podemos repetir todos? Hay otro mundo. No ha ido a este jovencito. Otra vez, quiero oírlo. Todos a la vez, él también. Todos. Hay otro mundo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo es una copia, pero el original está arriba, en el otro mundo. La tensión que se vivió en Egipto con Faraón es si hay otro mundo o no hay otro mundo. Dios le dijo: Israel es mi hijo, mi primogénito, deja ir a mi hijo para que me sirva. Y Faraón dijo: por aquí. Te lo digo otra vez, Faraón. Se lo dijo de muchas maneras con las plagas. Israel es mi hijo, mi primogénito, deja ir a mi hijo a que me sirva. Plaga tras plaga. Y la última le dijo Dios: no me dejas mi hijo, yo voy a coger tus hijos. Y desde el último esclavo de Egipto, que no obedeció las indicaciones de Moisés la noche de la Pascua, hasta el hijo de Faraón, fueron muertos. Se puso terco, pero Dios le venció. Le dio mucho tiempo. Se endureció él. Y a la sexta vez, en la sexta plaga, Dios, eso es solemne, le endureció a él. 5 veces se dice: Faraón endureció su corazón. A partir de la sexta, Dios endureció a Faraón. Eso es muy solemne, en serio. Hay otro mundo, porque salió redimido su hijo Israel, un pueblo de esclavos, con brazo fuerte y mano extendida. Hubo redención por sangre, cordero, que fue muerto el día de la Pascua, y por poder, aparte de las plagas, abrir el mar rojo, pasar el pueblo, y después, cuando pasó el ejército, ahogarlo allí. Por sangre y por poder. Y así nos redime Dios. Sangre y poder. Lo iremos viendo. Sangre y poder. Y pasaron 3 meses. Y por fin llegó Israel al Sinaí, al monte Sinaí. Y el Dios que había andado con Adán, paseando al aire del día, por la tarde, cuando mejor huelen los huertos, paseando con él, charlando con él. El Dios que había visitado a Abraham en su tienda y comido con él, le anunció que iba a tener un hijo. Y Sara se rió y le puso Isaac al hijo que iba a tener, por la risa que le dio. Ese Dios que anduvo, que visitó, ahora iba a vivir con su pueblo. Iba Israel a recibir la ley en el Sinaí, el monte humeando. Tenéis que imaginaros, temblaba
el monte, fuego, truenos, una oscuridad densa, la gente apartándose. Dios había dicho que no se acercara, por curiosos podían morir, alejándose. Y Moisés dijo, estoy espantado y temblando, pero Moisés se tuvo que acercar y subir. Estuvo allí con Dios. Y recibió el pacto, el contrato, la ley, que se guardó en el arca del pacto. Luego la veremos, el arca. Y después, Dios les dio a Moisés la imagen, el modelo, el original, le hizo ver el original del tabernáculo que hay en el cielo. Por eso hemos dicho la frase de 3 palabras. Hay otro mundo. Esto es copia del tabernáculo que hay arriba. Que 1500 años después, Juan, el evangelista, el que escribe el Apocalipsis, recibió la visión de varios muebles de aquí. De los originales. Y toda la Biblia termina en el último capítulo del Apocalipsis, donde dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Lo que hizo aquí un tiempo, en el nuevo mundo, en el eterno, lo hará realidad con su pueblo. Así que esto es figura y copia. Hay otro mundo. Faraón dijo, no hay más que este mundo. Y tú me estás distrayendo a la gente. Trabajar. Y como estás pensando en cosas raras de otro mundo, de otro Dios, que no hay más Dios que yo, ahora más trabajo. Y eso es la vida, diría Faraón. Trabajar, descansar, trabajar, descansar, trabajar, descansar, un poco de fútbol. Trabajar, descansar, un poco de fútbol. Y ya está, eso es. No hay más, no hay más, no hay más. En la vida no hay más que esto. No me lo distraigas, Moisés. Esto es el mundo. El método de Dios, por medio de Moisés, era revelar a un Dios con las señales que le dio para hacer. El nombre de Dios tenía que ser revelado, mostrado. Misericordioso, potente, santo. Y vas al Evangelio de Juan. Y parece que Juan está escribiendo su Evangelio con un ojo en el libro de Éxodo. Porque ahí se habla del príncipe de este mundo, no ya Faraón, sino ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Y cuál es la estrategia para sacar gente de este mundo al otro? Revelar el nombre de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Primera de Juan 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido de arriba, del otro mundo. Hay otro mundo. Y esta es la copia. Vamos a aterrizar un poquito. Dios es un Dios santo. Tuvo que poner no una valla antirrobo. Esto no está electrificado, ¿eh? Y esto era solo tela, de 2,5 metros. O sea, esto tenías que verlo así. Nadie podía ver al otro lado. Pero esto delimitaba un área. El lugar, el atrio, llegó a ser una zona santa, reservada. Yo no podía poner aquí, pues mira, no me cabe una mesa vieja que tengo por allí, oye, que me voy a... No, esto está reservado, es santo, es apartado para un uso. Esto con respecto al resto de la zona donde estaban todas las tribus de Israel en tiendas. Hemos puesto aquí, César nos ha puesto aquí las banderas con las tribus. Cada tribu tenía asignado su lugar. Siempre, siempre en la Biblia, el lugar principal no es el norte. Como en el mundo occidental pintamos todos los planos, el norte. Plano Zaragoza, el norte.
cualquier cosa que ves, el norte. No. El punto principal en toda la Biblia es el este, el oriente. ¿De dónde viene la palabra orientarse? Para orientarse, es una palabra muy antigua, hay que saber dónde está el oriente, el este. El tabernáculo miraba hacia el este, hacia donde nace el sol. En el templo, la entrada principal mira hacia el este. Todo es hacia el este. Cierro el paréntesis. Cada uno tenía su sitio. Y estaba delimitado. Era un área santa, apartada para los demás. Hemos puesto aquí diferentes ámbitos de santidad. Aquí está el mundo, toda la población. Pero Dios quiso, después del tiempo patriarcal, donde esas bibliotecas vivientes que eran los patriarcas, como Matusalén, 969 años. Imagínate lo que podía contarte Matusalén, si te sentabas con él un rato. Y cualquiera de los otros, que habría visto al hombre sin ombligo, Adán. Adán no tenía ombligo. Y que hablaron con él. Y que Adán les contaría sus conversaciones con Dios. Y que Hebreos 11 nos dice que ellos esperaban la ciudad que tiene fundamento. La esperanza se iba transmitiendo de unos a otros. Pero después de la corrupción mundial, después del diluvio, después de Babel, otra corrupción, Dios escogió no ya individuos, una nación. Cogió a Abraham y de ahí hizo una nación para que fuera en este mundo oscuro una luz en medio de las tinieblas. Israel, la descendencia de Abraham, en la voluntad de Dios, quería que fuera un pueblo santo, apartado para mí. Un pueblo, fijaos qué les dice, la meta, un pueblo de sacerdotes. Todo él, la meta. Me seréis gente santa. Si me obedecéis, seréis eso. Del mundo Dios escoge a Israel. Esta zona es santa con relación al mundo. Pero de Israel coge una tribu, los levitas. Tiene 12 tribus, Dios escogió una. Es importante que os diga por qué. En la noche de la Pascua, Dios adquirió a todos los primogénitos de Israel. Porque crees que los chavales de los israelitas, cuando jugaban en la calle con los chavales de los egipcios, todos los chavales de los israelitas eran buenos, no hacían trampa, no hacían mentira, y todos los de los egipcios eran malos, malísimos? ¿Crees eso? Y que Dios mató a los de los egipcios, pero los chavales, los primogénitos de los israelitas eran todos una barba. No. Los salvó mediante la sangre, pero eran suyos. Eran merecedores de la muerte, igual que los otros, por sus maldades. No eran mejores. Y son míos, dice todos los primogénitos de Israel. Son míos. Y en el fondo, ¿qué nos une a Dios? ¿Qué te une a Dios? Espero que no sea porque son simpáticos los hermanos de tu iglesia. El día que veas menos simpatía de la que piensas, ¿qué pasará? ¿Qué te une a Dios? Una muerte. La muerte de su Hijo. Eso es la raíz de todo. ¿Qué me une a Dios? La muerte que yo debía morir y que pagó su Hijo por mí. ¿Por qué eran
suyos los primogénitos de todo Israel. Imaginaos un chulapo, un primogénito. Además tenía doble derecho que los demás. ¿Quién es la primogénita? ¿Tú? En una familia israelita, toda la herencia de los papás se dividiría en cuatro partes. Y este señor, solo por ser el primogénito, tendría el doble que tú y que tú. 2 para él, 1 para ti y 1 para ti. Así que los primogénitos iban por ahí, olé, de guays. Pero le cogería, repíteme, le cogería Moisés de la solapa, un chulapo de esos, y le diría, ven aquí. Si se le atreviera a decir a Moisés ese chulapo, ¿y yo por qué tengo que ir ahí? ¿Y yo por qué tengo que hacer esto? Mira, chaval, tú estarías muerto si no hubiera sido porque Dios puso ahí un cordero en tu casa y se pintó la sangre en la puerta. ¡Tú estarías muerto! Da gracias a Dios de que vives todavía. Y Dios hizo un trueque. En vez de coger el primogénito de cada tribu, cogió a toda la tribu de Leví, que eran casi el mismo número. Y esa diferencia, que eran unos poquitos, no los perdió Dios. Dios no quiere perder ninguno de los suyos. Eran 20 y tantos mil, 22.000, no sé qué. No. Esos también son míos. Que paguen su rescate. Que paguen su rescate. Yo les doy, son míos, los suelto, esos primogénitos que exceden, pero dadme vuestro dinero, plata. Sois míos también. Y para el servicio mío, esa plata. Y la tribu de Leví fue santa con respecto a Israel. Toda la tribu de Leví era santa para un israelita. Era separada. No tenía posesión en la tierra. Dios era su posesión. Vivía de las ofrendas. Y de la tribu de Leví, Dios escogió una familia, la familia de Aarón. Y de allí formó a los sacerdotes. Los levitas, su área de trabajo era el atrio. Hacían el trabajo más vasto. Despedazar a los animales, echarlos al altar, echar la leña, quitar las cenizas, despellejarlos. ¿Tú has despellejado un toro alguna vez? Un pollo. ¿Tú has cogido un trozo de toro muerto o de un... ¿Tú sabes lo que pesa la carne muerta? Era tremendo el trabajo ese. Pero los sacerdotes cogían la sangre y la entraban dentro. Este lugar santo, este es el atrio, este lugar santo era el lugar de servicio de los sacerdotes. Aquí no podían entrar ningún levita. Solo los sacerdotes. Y de la familia de Aarón, el sumo sacerdote, primero Aarón, pero luego el hijo primogénito, era hereditario. Uno, el sumo sacerdote era santo con respecto al resto de la familia. Y ese podía entrar una sola vez al año al lugar santísimo, que hay una cortina, un día os la enseñaré, pero ya la veis, una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Así que vamos a ver el esquema aquí. Ya lo hemos visto aquí. Cada área concéntrica es santa con respecto al círculo, al área anterior. Las áreas, atrio, lugar santo, velo, que divide el lugar santo del lugar santísimo. ¿Cuántos muebles hay en cada área? 2, 2, 1, junto al velo, y 2, total 7. ¿Os suena este número, verdad? Cuando vayáis al Apocalipsis, ¿qué veréis? 7 trompetas, 7 ojos, 7 espíritus, 7 copas.
7 por todos los lados. 7 muebles. Y mirad, 2 en el atrio, uno de madera y bronce y otro bronce macizo. 2 en el lugar santo, uno de madera y oro y otro de oro macizo. En el velo, en la divisoria entre el lugar santo y el lugar santísimo, algunas veces se nombra en el lugar santo, otras veces en el lugar santísimo, el altar del incienso, que es madera más oro. Y en el lugar santísimo 2, madera más oro y oro macizo. En el atrio hay bronce, pero en el edificio hay oro. Altar de sacrificio, altar de sacrificio con una rejilla para que caiga la ceniza que tenían que llevar fuera. El lavacro no necesariamente tenía que ser así macizo. Hay otros que no se dan las medidas, pero no se da la forma. Y otros lo pintan de este tipo, pero lógicamente más grande. La mesa con los panes, con los 12 panes, uno por cada tribu. Sus jarritas, sus cosas, tenía incienso, pero cada torta de estas era una por cada tribu, pero no necesariamente eran así, una encima de otra. Las cosas que no están escritas, pues cada constructor de la maqueta se las ha imaginado de cierta manera. Hay otros que las ponen ordenadas, una fila de 6 y otra fila de 6. O sea, si eran hacia arriba o eran longitudinales. El candelabro de 7 brazos, de oro macizo. La mesa, de oro y de madera. El candelabro, de oro macizo. El altar del incienso. Aquí se quemaban las víctimas. Aquí no. Aquí solo incienso. Madera y oro. El que estaba pegado al velo divisorio. Y los 2 muebles del lugar santísimo. El arca de madera y oro que contenía el pacto, los 10 mandamientos. Una urna, no una cesta, es una urna, pero bueno, aquí he puesto una cesta, para que no nos oye César. Digamos que siendo fiel al original tiene que ser una urna donde estaba el maná, un poquito del maná, que Dios 6 días de cada 7 le suministraba durante 40 años a su pueblo. Y la vara de Aarón, que reverdeció, esta no ha reverdecido, tenía flores y frutos. En una noche Dios mismo la hizo fructificar. Y encima del arca, todo de una pieza, el propiciatorio, con 2 querubines, con las caras mirando hacia el propiciatorio. Y aquí en medio del propiciatorio era el lugar donde se concentraba la presencia de Dios. Aunque también había visible una nube por el día, una nube que protegía del sol. Y por la noche, que en el desierto las noches son heladas, de mucha manta. Igual que hay hasta 60 grados por el día, la noche, abrígate bien, que todo lo que te sobra por el día te viene después de frío por la noche. Y era una columna de fuego. Un Dios que guiaba cuando la columna se levantaba, inmediatamente cada levita tenía asignada una parte del tabernáculo para desmontar, encerrar, preparar y salir. Y cada tribu sabía que cuando se levantaba la columna tenían que empaquetar todo, la tienda, desmontarla, ponerlo todo en burritos y adelante. Hasta que Dios se fijaba en otro lugar, la columna de nube o de fuego. Si Dios se movía por la noche, la alarma y ¡prum! Cuando Dios se movía, el pueblo se movía. Cuando Dios se quedaba quieto, el pueblo quieto. Un pueblo bendecido, guiado, acompañado, protegido. Y ahora no es menos para su pueblo. Ahora no es menos.
cuando nos habla de lo que es el lino fino blanco, de la simbología, dice que el Cordero, a su novia, le ha concedido que se vista de lino fino blanco. Y dice, y el lino fino blanco son las acciones justas de los santos, no las canciones bonitas de los santos, no las palabras espirituales de los santos, no. Las acciones justas de los santos. Es tremendo esto. En el desierto llamaría la atención. Dios habita en medio de un pueblo santo. ¿Pero dónde se ve la santidad? Llevan ahí un título, yo soy especial, escogido por Dios. No, se tiene que ver que eres su pueblo en las acciones justas de los santos. La gente, si no ve en ti que tienes la pared bien sujeta, bien alta, de una vida limpia, no distingue lo blanco de lo negro, lo justo de lo injusto, lo santo de lo profano. Esas son las palabras. Los levitas, los sacerdotes, tenían que enseñar al pueblo la diferencia entre lo limpio y lo no limpio, entre lo santo y lo profano, entre el mundo y lo no inmundo. ¿Cómo va el mundo de afuera a ver, entre comillas, ver a Dios en medio de un pueblo por las acciones justas de los santos? ¿Qué habrá visto Bárcenas, el extesorero del PP, para ir al culto evangélico de la cárcel de Soto del Real, donde se le ha grabado? Habrá visto presos diferentes de los otros presos. Presos que le han invitado a ir, y él ha ido, porque habrá visto acciones justas de los santos. ¿Cómo tenemos nuestro trozo de lino? Si está limpio, la gente no nos lo dirá, pero sabrá. Esta mañana he estado en Cariñena y había una santa, una hermana nuestra en la fe. En el pueblo de Dios todos somos santos. No hay laicos y clero. En el pueblo de Dios, los que hemos llegado a creer en Cristo y Dios nos ha cambiado el corazón, todos somos sacerdotes y sacerdotisas. Hemos entrado, y la Raquel y yo, a casa de una sacerdotisa, una ancianita creyente, y nos contaba como un matrimonio marroquí, vecino suyo, hacía un tiempo, tuvieron una discusión, y el hombre fue a buscar a ella, en una casa de muchas viviendas, pero fue a buscar a esta santa mujer. Le invitó a su casa. El hombre nos lo contaba ella casi llorando, le explicó su problema con su mujer. ¿Qué había visto en ella? El lino fino blanco. Supo distinguir entre el resto que no tenía lino fino blanco de alguien fiable, que podía dar una palabra adecuada a su esposa y incluso a él. Pero si el lino fino blanco está por los suelos, está pisoteado, miento, copio los exámenes como los demás, engano a Hacienda si puedo, como los demás, entonces, ¿dónde está el lino fino blanco? No hay zona sagrada. Y dirán, como nos decía
ella también cariñena, un ateo rumano. Los popes, los curas, la iglesia ortodoxa se llaman popes, no sinvergüenzas, no sinvergüenzas, a cobrar todo lo que pueden, y además espías ¿qué importa el comunismo? Espías de ellos. Si no, se enteraban de todo eso. Tenían el nombre de... pero no era. El lino fino estaba pisoteado, y para él no existe Dios, no existe nada. Pero Dios quiso poner simbólicamente una pared de lino. Ahora no es una pared. No hay que pintar nuestras iglesias con lino fino blanco o de color blanco, no. Somos nosotros el lino fino blanco y las columnas que lo sujetan. Somos nosotros. Pero, mirad, no podían entrar por ahí. Nosotros no podemos hacer santo a nadie, salvar a nadie. Había una puerta, una única puerta. Es importante, porque para ser salvo, lo primero que hay que saber es que no eres salvo, que estás fuera. Lo primero que has de entender claramente es que no eres salvo, estás fuera. Porque si te crees dentro y no eres salvo, menudo engaño por el que ya empiezas. ¿Qué vas a construir ahí con la falsedad esa? Hay una puerta. Os voy a contar, perdonad que hable de mí, pero es que me viene tan al pelo esta cosa. Yo tenía 13 años. Y yo era muy amigo de los que iban a la iglesia evangélica. Jugaba con ellos, me sabía todo el nombre, y jugábamos juntos y tal. Y como yo era muy amigo, yo creía que estaba dentro. Y sabiamente, la maestra de escuela dominica me enseñó una canción. Nos enseñó, cantamos una canción. Fue como una flecha, ¡pum! Una flecha, ¡pum!, a mi cabeza. Una sola puerta hay, mas son sus lados dos, dentro y fuera. ¿En qué lado estás?, decía el corito. Y la segunda estrofa era: una sola puerta hay, mas son sus lados dos. Yo estoy adentro. ¿Y tú? ¿Dónde estás? Ese fue el disparo. ¿Tú dónde estás? Me lo iba a casa. ¿Tú dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estoy dentro o estoy fuera? Son muy amigos de los que están dentro. Pero ¿tú dónde estás? A veces en el cine, si entran 20 y 19 tienes entrada, a lo mejor tú te puedes colar entre los 20, ¿no? Pero creo que allí arriba no. Empecé a pensar, uy, allí no. Yo creo que no es lo mismo que un portero, que entran 20 rápido, chavales, y cuentan las entradas y uno más, uno menos, se les puede escapar. Pero yo ¿dónde estoy? Hasta que me convencí de esto. Estoy fuera. Son muy amigos de los que están dentro. Me sé sus nombres, me conocen, pero estoy fuera. Primer paso, saber que estás fuera. Y saber que hay una puerta. Una puerta. No todos los caminos. Y hay un evangelio falso que es tan atractivo. Todos los caminos conducen a Roma. Al final todos nos salvaremos. Cada uno si es sincero con lo que cree. No. Falso. Una puerta. O entrabas por la puerta. ¿Y quién dijo: yo soy la puerta? Jesús. El que por mí entrare será salvo. No es la iglesia. No es la iglesia.
de la iglesia. No. 20 años estuvo el padre de uno de los ancianos asistiendo. Y nunca entró. Pero entraba todos los días. 20 años por 52 domingos, mira, sí entró. Se sabía los himnos, buscaba rápidamente la Biblia, te escribía poesías, pero no entró. Por la puerta nunca. Por la puerta que es Cristo. Se perdió. Es lo que pensaba. La puerta es Cristo. Y es azul, púrpura y carmesí. Mucho más que lino fino blanco. Mucho más atractiva. Y daba al oriente. Desde las primeras luces, cuando salía el sol, aquello era precioso. La puerta ancha. Es muy importante. Hay que dirigir la gente a Cristo. No hacia mí, no hacia mi iglesia. Entrar a la iglesia para escuchar de Cristo, bien. Pero es a Cristo, ¿eh? O entra por la sola puerta o no hay salvación. Y eso es muy importante. Cristo es atractivo. Aún este ateo rumano ha tenido que reconocer que como Cristo no hay nadie. La altura moral. La altura moral de Cristo. Amar al enemigo. ¡Wow! ¿Dónde has visto eso? ¿Dónde has leído eso? ¿Hay alguien por ahí? Hay gente que ha llegado a perder la fe en la iglesia. Aquí en España tantos. Lo que hubo en la guerra civil. Curas. Hubo excepciones. Hubo excepciones que se jugaron la vida y no dieron los nombres al lado azul de los que no iban a la iglesia el domingo, que se suponía que eran del lado rojo, y entonces serían fusilados. Pero muchos sí que dieron los nombres. Y ahora los familiares de esos fusilados no les hables de la iglesia. Y a veces meten el mismo saco a Dios y a la iglesia. Y lo echan todo fuera. Pero algunos empiezan a diferenciar. Y una cosa es Jesús y otra cosa es la iglesia cristiana A o la B o la C. ¿Qué otra cosa es Jesús? Y hay gente que rechazando la iglesia todavía tiene simpatía por Jesús. Y es que es necesario. La iglesia es, dice Pablo a Timoteo, columna y baluarte de la verdad. La columna tiene el fuste y el capitel. El fuste no es atractivo. Lo bonito es el capitel. Lo que hay arriba. El fuste es solo para alzar al capital. La iglesia no es la verdad. Mantiene la verdad. ¿Y quién dijo, yo soy la verdad? Soy el camino, la verdad y la vida. La iglesia existe para alzar la verdad, pero ella no es la verdad. No evangelizamos hablando de la iglesia, de los evangélicos. Hablamos del Señor, del Salvador. Ese salva. Hay que hablar de Él y mostrarle a Él, a pesar de los defectos de la iglesia. Y es importante dirigir a la gente a la puerta, pues. En Hebreos, ya veremos las citas en ese estudio que luego os enviaré por email, pero en Hebreos 9 se habla de que el Espíritu Santo mostró con esta composición del santuario que todavía no estaba abierto el camino al lugar santísimo. Así que el Espíritu Santo, cuando fue dando instrucciones, porque llenó de sabiduría y de conocimiento a Bezaleel, de la tribu de Judá, que es importante, y a Aholiab, la tribu más pequeña, porque Dios usa a todos.
para que construyera el tabernáculo, él tenía ya en la mente, el Espíritu Santo, el camino. Todo esto es un esquema de que hay un camino, aquí una puerta, y que lleva el camino al lugar santísimo, al trono de Dios. ¿Cómo puede el hombre pecador habitar con el Dios Santo? Dios Santo había venido a habitar con su pueblo. Pero Dios tiene otro proyecto, aparte de este, de habitar un tiempo con Él. Es en el nuevo mundo, porque este mundo es provisional, en el nuevo mundo, en el eterno, en los nuevos cielos y la nueva tierra, Dios pondrá el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Y sabéis qué es el tabernáculo? La nueva Jerusalén. ¿Y sabéis qué forma tiene la nueva Jerusalén? La misma que el lugar santísimo. La misma. Es un cubo. Tiene lo mismo de alto que de ancho que de largo. Las 3 dimensiones cúbicas. Tiene esto. Igual que la nueva Jerusalén, que es un cubo. Porque si tú quitas esta parte, que además está dividida, y que además está dividida en las cortinas, esta no está hecha así, pero porque era muy difícil. Pero esto cuando lo estudiemos, aquí hay unos corchetes. Estas telas, la primera y la segunda, tenían unos corchetes para ver que eran 2 partes y una se podía quitar. Que es lo que pasó cuando murió Cristo en la cruz. La parte que lo dividía, ¿qué le pasó al velo? Se rompió. ¿Cómo se rompió? Dice el texto. De alto a abajo. Si un sumo sacerdote, o un sacerdote, sube el velo y lo rompe, vamos a imaginarlo, ¿cómo lo rompería? De abajo arriba. Pero si lo rompe, solo se rompe. De arriba abajo, ¿quién lo rompe? De arriba. Ya había sido abierto el camino al lugar santísimo. Si quitas el velo, ya no hay división. Y Hebreos invita a los creyentes en Cristo a esa realidad espiritual que ahora podemos tener como sacerdotes. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, acerquémonos, lavados ya la conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Está hablando a hebreos que entienden esta realidad, estos símbolos, y espero que nosotros también lleguemos a entenderlo. Acerquémonos confiadamente al trono, porque está el trono de Dios ahí, en medio de los querubines. Las visiones de Ezequiel, del trono del Señor, está con los querubines, donde se movían los querubines en el trono de Dios. Al trono de la gracia, para hallar gracia y encontrar misericordia para el oportuno socorro. Tenemos acceso. Hay un camino abierto, ese camino es de sangre. Es un camino de sangre que nos abrió Jesús. Somos sacerdotes y ahora podemos entrar en el lugar santísimo en la presencia de Dios. Un verdadero sacerdote puede. Estamos en la puerta y hemos hablado de un camino. Y todos los detalles estaban dichos por Dios a Moisés. Y se lo repitió varias veces. Hazlo todo conforme al modelo que ves. Y cuando, después de varios tiempos de trabajo, las mujeres hilando, los hombres haciéndolo, los que voluntariamente se ofrecieron, Bezaleel y Aholiab dirigían la obra y enseñaban y hacían lo más difícil. Pero las mujeres hacían sus cosas y los hombres las que Dios movía a hacer. Pues, ¿qué pasó? Cuando estuvo todo hecho, Moisés lo observó
lo comprobó. Y cuando fue todo comprobado por Moisés, que era de acuerdo a eso, entonces la gloria del Señor vino. Vino la nube y la gloria del Señor llenó todo el tabernáculo, de tal manera que no podían ni entrar. Dios bajó a vivir en su tienda y a estar con su pueblo. A Dios le encanta su delicia, dice Proverbios 8, hablando de la sabiduría, que es una personificación, hablando del Creador, del Señor Jesucristo. La sabiduría de Dios. Dice que su delicia es estar con los hijos de los hombres. Nos hizo para tener comunión. Primera de Juan capítulo 1. Estamos llamados a tener comunión. ¿Pero qué pasa? Que estamos con el WhatsApp y con el Facebook entretenidos. El diablo lo que quiere es robar a Dios del disfrute nuestro y robar a nosotros del disfrute de Dios. Si lo consigue haciendo cosas muy malas, estupendo. Pero si no, cosas que no son ni malas ni buenas. Y a veces haciendo cosas buenas, pero con tal que no hacerla mejor, que es tener comunión con Dios. Amistad. A Dios le encanta. ¿Por qué puso una mesa con 12 panes? ¿De qué habla una mesa? Cuando unos amigos se juntan, ¿qué hacen? Van a un bar, a tomar algo, y comen un bocadillo, un bocata. Cuando tú invitas a alguien a tu cumpleaños, ¿qué haces? Les pones una buena merienda, ¿no? Y comes con ellos. Y Dios puso la mesa. El pan es Cristo. El pan es Cristo. Y Dios quiere que disfrutemos de Cristo. A una iglesia de las 7 del Apocalipsis, Cristo llama. Voy a hacer así. Pero os engañaría. No. La llamada de Cristo a la iglesia, según el verbo griego que se usa, es: ¡ábreme! Es un novio que quiere entrar para estar con la novia. No así. ¿Me abres? ¡No! ¡Quiero entrar! Quiero el que oye y abre. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces lo que Dios quiere es habitar y estar y disfrutar de nosotros y nosotros. Dios es así. Hemos llegado a existir en un universo cuyo creador es así. Amor. Dios es amor. Y quiere limpiar a gente pecadora como yo y como tú para sentarse a la mesa y disfrutar juntos. Toda la vida. Eternamente. Pero ahora también. Esa iglesia existía, pero estaba entretenida. Culto va, culto viene, culto va, culto viene. Pero nadie oía esa voz. Nadie lo oía. Culto va, culto viene. Pero no tenían comunión con el Señor. Cantaban himnos, oraban, pero no tenían comunión con el Señor. Un camino. Y Dios diseñó la forma de cada mueble y la posición de cada mueble. Eso es muy importante. La posición de cada mueble. El altar de bronce junto a la puerta. El altar de bronce junto a la puerta. Es decir, que tú entrabas, ¡pum!, de bruces allí. No puedes pasar sin pasar por ahí. No puedes rodearlo. Ahí. ¿Por qué? Tú eres un ser que has usado, como yo, la vida y el cuerpo
cuerpo maravilloso en contra del Creador. He usado la mente para ensuciarla en contra. He usado la lengua para hablar en contra de mi Creador y en contra de mi madre cuando yo tenía 5 años y la insultaba y decía palabrotas y la veía llorar y seguía diciendo la lengua haciendo daño y el corazón mío odiando y las manos haciendo lo que no debía o dejando de hacer lo que sí debía. ¿Y cómo me voy a presentar a Dios así? ¿Lo guapo que soy? Dios pone primero, resuelve el pecado. El pecado es una división, dice Dios en Isaías, a su pueblo. Vuestro pecado ha hecho división entre vosotros y yo. Y Dios, que lo conoce bien, ha puesto un altar. Un altar donde eran quemadas las víctimas. Es muy interesante esto. Ya leeréis los versículos del Pentateuco que habla de cómo se hacían las ofrendas y tal, pero cada israelita tenía que, cuando había pecado, tenía que traer un cordero sin defecto. Había pecado, tenía que ir al rebaño, buscar un cordero, macho, sin defecto. Vamos a imaginar que Javier tiene un rebaño. Y Javier ha pecado. No puede mandar a un criado, oye, lleva un cordero allí y que lo maten. No. Tiene que ser él en persona. No puede mandar ni a la mujer, ni a un hijo, ni a un criado, nada. Él en persona. Ahora vamos a imaginar esa familia de niños. ¿Qué le preguntaría? ¿Cómo te llamas? Marcos. Papá, ¿qué vas a hacer con ese corderito? Hijo, me lo voy a llevar. Sí, pero ¿qué le vas a hacer? No lo vas a ver más. Papá ha hecho algo muy malo. Y tiene que morir, papá. O el cordero. ¡Ay, papá! No le hagas daño, pobrecito. Pobrecito. Esas escenas se darían una y muchas veces. Porque Dios quería darle importancia a la maldad. La maldad, parece una redundancia, pero es una cosa muy seria. La maldad es muy mala. Lo malo es muy grave. Y no lo vemos grave porque hemos llegado a estar insensibles a la maldad. Cuando yo tenía 7 años, ¿cuántos años tienes, Marcos? 12. ¿Eh? 12. Cuando yo tenía 7 años, no os podéis imaginar la lucha que yo tuve, y perdonad que hable tanto de mí, pero esas cosas interiores solo las conoce uno, las de uno. La lucha que tuve hasta que saqué la primera palabrota. La lucha interior, medio Fernando peleando con el otro medio. Las luchas que tuve. Hasta que salió. Pero la palabrota 3127 salió sin darme cuenta. Hacemos la maldad como si nos viviéramos un pastel. Si un ángel santo de Dios viviera a nuestro lado como a nuestra sombra un día, y tuviera acceso a nuestros pensamientos, a nuestras palabras, a nuestros sentimientos, somos como un tumor maligno en la creación. Cada ser humano.
entra a la habitación y dice, ¿qué mal huele esto? Porque viene de otro. Pero los que viven allí se han acostumbrado. Y en el ambiente moral igual. Puedes estar en una compañía de un cuartel y hacer cosas horribles y tenerlas por normales, porque todo el mundo lo hace. Solo cuando te trasladan y vas a otro sitio donde no se hace así, ¡guau!, te das cuenta que te estás portando y todos los demás te miran. Uy, aquí no se vive así. Tienes que habituarte a otro nivel. El corderito tenía que llevarlo. Y cuando llegaba aquí, se acercaba al altar de bronce, ponía las manos sobre la cabeza del corderito. Y decía a Dios su maldad. He hecho esto. Lo siento, Dios. Y el cordero, al ponerle la cabeza, era como si el pecado se lo cargaran al cordero. Al cordero llevaba el pecado. Y él, no un levita, entonces ven aquí, mata. No, él tenía que quitarle la vida a ese jovencito cordero. Tenía que mancharse las manos de sangre. Él, un sacerdote, cogía la sangre. Pero él tenía. ¿Habéis entrado en algún matadero? Una vez en Valladolid quise entrar precisamente con esto. Tenía las cosas del tabernáculo hace muchos años. La cabeza un poco. Y entré. Y abrí. Y justo parece que me estaba esperando. Vi a un matarife ante un becerro. Un becerro joven, hermoso, precioso. Coger un punzón de hierro, bajarle la cabeza, ¡darle! Aquí. Y el animal empezó a temblar. Así. Es tremendo. Pero es que es muy serio usar la vida del cuerpo en contra de Dios. No tenemos derecho a vivir. Esto es lo que está diciendo él. Un hortelano planta un ciruelo. Y después de regarlo, abonarlo, entrecavarlo, cuidarlo, mimarlo, va un día y le da la vuelta al ciruelo y ve, coge una ciruela podrida, otra de más abajo, podrida, otra más arriba, podrida. ¿Qué va a hacer? Cortar el ciruelo. Tiene pleno derecho. ¿Y nosotros qué tenemos? Pensamientos podridos, palabras podridas, sentimientos podridos, actos podridos. ¿Y Dios qué va a hacer? Matarnos. El juez dice muerte. La paga del pecado es muerte. El salario es muerte por pecar contra mí. Pero ahora lo que hace Dios es, después de dictar sentencia como juez, se baja del estrado y ahora dice, mátame a mí. Quiero mucho a esta persona, mátame a mí. Mátame a mí. Y durante mucho tiempo Dios aceptó provisionalmente la muerte de animales por pecadores. Y no había fin. Corderos, machos de campo, terneros, de todo. Pero, llegado el tiempo, el presentador oficial, el mayor profeta, aquí en la tierra, Juan el Bautista, presentó a Jesús. Y dijo, ¡he aquí! Este es, miradle, ese es. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No los pecados, el pecado. El pecado entró por un hombre, por el pecado la muerte, Romanos 5.
primer Adán introdujo el pecado y la muerte. El postrer Adán quita el pecado y vence a la muerte. Trajo la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y la sangre era derramada y presentada ante Dios. Cuando volvía, el israelita podía irse a su casa. Era como, ¿habéis visto dinero de juguete? ¿Tenéis en vuestra casa, Marcos, dinero, juegos de estos donde hay dinero de juguete? Monopoly, que hay billetes de 10.000, de 5.000, de 2.000, de 1.000. Es papel, no vale nada, pero es importante saber que 2 de 1.000 es igual a 1 de 2.000. Y que 5 de 1.000 es igual que 1 de 5.000. Y Dios estaba con sangre de animales enseñando el valor de las cosas provisionalmente hasta que llegara la realidad, el dinero de verdad, que fue la vida del único hombre perfecto. Tenía que ser un cordero sin mancha, sin defecto. Y Jesús era el único. ¿Quién de vosotros, dijo él, me puede acusar de pecado? ¿Quién? Nadie. Un Pilato quiso soltarle. Este hombre es justo. No se atrevió. Se lavó las manos. Pero reconoció que era justo. Este hombre. El altar tenía 4 cuernos. Ahí se podía agarrar una persona en situaciones cuando le iban a buscar la vida y no había hecho ninguna falta, se podía agarrar a los cuernos del altar. Seguramente esos cuernos se ataban a los animales, esperando ser luego matados y troceados. Tenía que tener un turno, a veces se mataban muchos. Y a veces no llegaba, era demasiado pequeño, en las Pascuas, donde había tantísimo que matar, que se hacían hogueras y se mataban en el suelo. Por eso el suelo llegó a ser santo también, lugar donde se hacían estas cosas. No cabían. Y esto es el símbolo de que Dios, cuando estamos allí y queremos pasar a su presencia, lo primero que tenemos que hacer es quitar la sentencia de muerte que hay sobre nosotros. Y tenemos que aceptar que la ha llevado uno, el Cordero, la sentencia de muerte. Así que me quita la culpa que hay encima de mí. Yo recuerdo, yo tenía 13 años, uno más que Marcos, y era un domingo por la noche, 24 horas. Perdonad que siga hablando tanto de mí. Pero Dios me hizo ver mi maldad. Yo creía que era un buen chico hasta que entré al cuarto. Y después de ver mi maldad y de hacerme ver que merecía la muerte, una vocecita aquí en la cabeza me decía: Fernando, ¿por qué morí yo en una cruz? ¿Por qué morí? Tú mereces la muerte, de acuerdo, pero ¿por qué morí yo? Por mí, por ti, por cada uno. Y me acuerdo cuando yo acepté esto, le di gracias a Dios. Me acuerdo que, ¡wow!, como si se cayeran 300 kilos de la espalda. Tú has llevado 300 kilos. Bueno, una paz, un descanso, un gozo. No digo que tiene que ser así en todos, digo lo que fue en mí. Y en otros también, algunos. Es que Dios quita la culpa, te da la paz del perdón. Ya no hay nada contra ti. Ya puedes tomar café con el juez, porque te ha extendido el certificado de estar
perdonado, exento, no hay culpa. El juicio ha salido favorable, se ha pagado, ya puedo tomar. Ahora, ir a vivir con el juez. O si me indulta el rey de España, a mí, un asesino, porque ha robado una moto, medio borracho, y me he puesto a 100 por hora y una viejecita me la ha llevado por delante, saltándome no sé cuántos semáforos en rojo. Pero si el rey de España me indulta, una cosa es que yo quede indultado y otra cosa es que yo, un vago borracho, pueda vivir con él. Puedo ser perdonado, pero ¿tú crees que un vago borracho podría vivir en el palacio del rey, con el rey? Habría que hacer algo, ¿no? Con ese borracho. ¿Está perdonado? Sí, pero... el lavacro. La fuente de bronce. El segundo recurso que Dios, por su espíritu, diseñó. No solo la culpa, aquí, la muerte, sangre, aquí hay agua. Vamos a ver toda. Yo ni siquiera he cogido Biblia, pero ¿qué maestro es este? A ver, alguien que lea Tito 3, Tito capítulo 3, versos 4 y 5. Primero que lo coja, ya el tiempo va. Tito 3, 3, versículos 4 y 5. Ya, cualquiera. Porque toda casa es hecha por alguno. Tito. Ah, me salté de... Sí, claro. Tito. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, Escuchemos. cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Alguien diría, pues por la cruz. Pues no. ¿Por dónde? Nos salvó por el lavacro. La palabra quiere decir tanto el instrumento, el mueble, lavacro o fuente, como el acto de lavar. En algunas versiones dirá por el lavamiento. Es que se puede hacer por las dos maneras, traducir por las dos maneras. El lavamiento de la regeneración. ¿Qué es regenerar? Es generar de nuevo. Es nacer de nuevo. A ese vago, borracho, que tiene una boca fina, que habla cada palabrota, para vivir con el rey, habría que cambiarle, volverle como un calcetín, al revés. Habría que hacer una nueva persona. La regeneración del Espíritu Santo. Nacer de nuevo. Todo el mundo necesita nacer de nuevo. Aun el maestro de Israel, el gran Nicodemo, miembro del Sanedrín, un hombre decente. ¿Qué le dice Jesús? Si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. No puedes estar con Dios si tú no naces de nuevo. Necesitas un nuevo corazón. ¿Qué dice Ezequiel? ¿Qué dice Jeremías? Ya en el Antiguo Testamento. Haré de vosotros una nueva nación. Quitaré de vosotros el corazón de piedra malo, duro que tenéis, y os pondré un corazón de carne nuevo, para que me améis y para que viváis conmigo. ¿Te imaginas en el cielo que las vecinas entre sí se critican? Eso sería el cielo. Si cada vecina critica a las demás cuando no está la fulanita delante.
y que hubiera indiferencia de unos con otros. O conversaciones de ascensor. Eso sería cielo. Eso sería un asco. Un asco. Dios tiene que cambiar el corazón. ¡Cambiar el corazón! No puedes entrar aquí sin pasar por ahí. ¿Y para qué se usaba esto? Mira, había dos clases de uso. El día de la consagración de un sacerdote, un hijo de Aarón, ya había llegado a los 30 años. Ya podía ejercer. Las instrucciones, el Levítico, capítulo 8. ¿Cómo hay que hacerlo? Ponerle un cartel. ¿Ya eres sacerdote? No. Ceremonialmente, lavarlo, aunque se hubiera lavado él. Vamos a imaginar que era un muchacho limpio y ordenado y tal. Se lavaba bien. Pero ese día, aunque se hubiera lavado la noche anterior, él, por higiene, ahora había que lavarlo. Moisés. Otro tenía que lavarse. Ceremonialmente, de la planta del pie hasta la mollera de la cabeza, tenía que ser lavado con agua. Irrepetible. Nunca más en la vida se le lavaría así. Una vez en la vida. Pero después, cuando ya era sacerdote, ese mismo día, para entrar, tenía que lavarse las manos y los pies. No lavarse otra vez. Solo las manos y los pies. Que se manchaba. Si tenía que trajinar con el cuenco con la sangre, pues algún chorrete de sangre, pues se manchaba. No podía entrar con las manos sucias. Bajo pena de muerte. Para servir a Dios. Porque esto es el servicio de los sacerdotes. Tenía que lavarse las manos y los pies. La simbología, hay que traducirla. Hemos leído la regeneración y la renovación. Regenerar se genera una vez, pero renovarnos, limpia es una cosa que da nueva, entre comillas, nueva, bonita. Dios tiene que renovarnos con la palabra continuamente, enseñarnos las suciedades, para poder ser usados. Pablo le dice a Timoteo, si alguno se limpiare de estas cosas, de no ir por ahí discutiendo de cosas de mala manera, no. Si alguno se limpiare de estas cosas, siendo manso, tranquilo, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Un carpintero tiene muchas herramientas, pero si alguien le ha usado y le ha dejado ahí 1 metro, todo sucio, que no se ven los números, no puede usarlo. Y si un pintor le ha dejado a otro pintor la brocha llena de pintura rosa y además seca, no la puede usar. Tiene que limpiarse esa brocha para poder usarla y pintar de negro. Y Dios no nos va a usar si no estamos limpios. Jesús lo explicó. Juan capítulo 13. Después de lavarle los pies a todos, incluyendo a Judas, el Señor les dijo, el que está limpio solo necesita lavarse los pies. Pues ya está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todo. Estaba Judas ahí. Judas estaba sucio, los 11 limpios. Pero los 11 limpios, vosotros estáis limpios, dice, por la palabra que os he hablado. Efesios 5, la esposa, la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola lavado por el lavamiento del agua, por la palabra. La palabra va a ser usada por el Espíritu, que es su espada. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, Efesios 6, y va a usarla para limpiarnos, va a señalarnos las faltas. ¿Sabéis de dónde sacaron este bronce?
hermanas, ¿sabéis de dónde lo sacaron? De los espejos de las mujeres. Fueron generosas muchas mujeres. Y prefirieron, en vez de contemplar su hermosura, entregar eso para el Señor. Y ahora, ese bronce contenía el agua que permitía a los sacerdotes limpiarse para poder servir a Dios. La palabra nos va a decir dónde están nuestras faltas. Y nos va a llevar a limpiarnos. El Señor tiene algo continuo hasta que lleguemos arriba, irá renovándonos por el Espíritu, limpiándonos. Primera de Juan capítulo 1. Buen versículo para aprender de memoria. Después de hablar Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en él. ¿Pero qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estas cosas os he dicho para que no pequéis. No dice, oye, como el Señor nos va a limpiar, es lo mismo. ¡No! Os lo digo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y Él es la propiciación. ¡Ojo! Que está nombrando ahora otro mueble de allí, el propiciatorio. Él es la propiciación por nuestro pecado. Entonces, hay limpieza continua, pero tiene que haber un nacimiento de nuevo, único y repetible en nuestra vida. Nadie puede entrar ahí. Si no ha nacido de nuevo, no es un sacerdote. Y si ha nacido de nuevo, para que Dios lo use y pueda servirle, tenemos que estar. La palabra nos va a enseñar continuamente, una y otra vez, nuestras faltas. Un perfecto